Hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Paola Escobar y soy miembro de la Liga STEAM y el día de hoy seré tu profe en esta clase de física que se llama Inducción electromagnética. Así que vayan por una hoja de papel y un lápiz para hacer sus ejercicios y comencemos. Hoy vamos a aprender qué es la inducción electromagnética. También vamos a saber cómo funciona un generador eléctrico, cuál es el inductor y cuál es el inducido. Y vamos a aprender cómo comenzó el estudio de la inducción electromagnética, qué es el flujo magnético y qué es la inducción electromagnética. Recuerda este video de la anterior clase. Recuerda que habíamos visto que una batería, cuando estaba conectada y había corriente eléctrica a través de un cable, inducía un campo magnético que seguía de forma circular. Y cuando ya no teníamos corriente eléctrica o la polarizábamos de forma distinta, el campo magnético se polarizaba en el otro sentido. Recuerda esto, que es muy importante porque lo vamos a ver la clase de hoy y lo vamos a utilizar mucho. Esta corriente magnética inducida, este campo magnético, hacía que la brújula apuntara en sentido perpendicular a la circulación de la corriente eléctrica. También recuerda la regla de la mano derecha. Recuerda que nuestro pulgar tiene que ir apuntado hacia el sentido de la corriente eléctrica y nuestros dedos se posicionan en forma del sentido del campo magnético. Te daré un tiempo para que veas estas imágenes y puedas tú también apuntar tu mano derecha en el sentido de la corriente eléctrica y saber hacia dónde apunta el campo magnético en estas imágenes. Ya lo tienes, ¿verdad? Esos son dos conceptos muy importantes que vamos a ver el día de hoy, así que practícalos y recuérdalos. Recordemos el experimento de Ørsted. El experimento de Ørsted decía que si había un cable con una corriente eléctrica, inducía un campo magnético para el cual se generaba un campo magnético alrededor de ese cable. Es decir, que nosotros podíamos generar un campo magnético a partir de una corriente eléctrica. Eso ha pasado en 1820. Lo que muchos científicos luego se preguntaron es si se podrá hacer el proceso inverso, es decir, si a partir de un campo magnético se puede generar corriente eléctrica. Interesante, ¿verdad? El científico Michael Faraday en 1831 pudo hacer este experimento realidad, pudo convertir el campo magnético en corriente eléctrica, de esta forma que puedes ver acá. Como puedes ver en la figura, se encuentra un alambre enrollado en un tubo y se introduce un imán hacia el tubo. Cada vez que el imán es introducido hacia el tubo, nosotros tenemos generación de corriente en sentido positivo. Y si nosotros sacamos este imán de este tubo, nosotros vamos a tener generación de corriente eléctrica en el sentido contrario. Interesante, ¿verdad? Eso vamos a ver el día de hoy. Ahora veamos este pequeño video en el cual yo te voy a explicar cuál es el fenómeno físico que está ocurriendo. En esta animación, como puedes ver, existe un aro metálico. Nosotros queremos hacer que en este aro metálico haya corriente eléctrica. Como puedes ver, aquí tenemos corriente eléctrica en sentido horario y en sentido antihorario. Si nosotros conectáramos un foco a este aro metálico, nosotros podríamos encender este foco. Se va a encender en amarillo cuando esté en sentido horario y en celeste cuando esté en sentido antihorario. Recuerda eso. Entonces, cuando nosotros agarramos un imán y lo introducimos hacia el aro, vamos a ver
cómo se genera corriente eléctrica en el aro y hace que se encienda el foco en sentido horario y antihorario. Recuerda que habíamos dicho que se enciende en amarillo en sentido horario y en azul en sentido antihorario. Ve muy bien que se genera corriente eléctrica cuando se acerca y se aleja, solamente en sentido contrario. Este es el fenómeno que estudió Michael Faraday. Como puedes ver, muy interesante, ¿verdad? También vamos a ver el fenómeno de cuando este imán es introducido a este alambre. Como puedes ver, tenemos el mismo comportamiento que la anterior vez. Estamos generando corriente eléctrica en un sentido positivo y en el sentido negativo. También vamos a analizar qué pasa cuando se le aumentan vueltas a este alambre. Y también vamos a ver, como puedes ver en el video, cómo los campos magnéticos interactúan en este cable enrollado. Ahora te preguntarás cómo es que se ha generado corriente eléctrica a partir de este campo magnético y por qué circulaban en un sentido o el otro y cómo existía solamente corriente eléctrica cuando el imán se movía, ¿verdad? Eso se debe al cambio en las líneas de campo magnético. Cada vez que había dentro de este alambre en forma de círculo un cambio en la cantidad o la intensidad de estas líneas de campo magnético, se producía corriente. Es decir, que solamente cuando había movimiento. Este es un concepto muy importante que el día de hoy vamos a aprender. Como puedes ver, el anillo, mientras tenía más líneas de campo magnético dentro de él y luego tenía menos, producía una corriente eléctrica. Pero ¿cómo vamos a calcular la cantidad de líneas de campo magnético? ¿Cómo se va a generar este? Bueno, como puedes ver acá, tenemos nosotros distintas formas de superficies. Tenemos una superficie que no es regular, tenemos un círculo en la parte de abajo y tenemos una superficie en 3 dimensiones en la parte izquierda. Y como puedes ver, hay muchas líneas de campo magnético, no todas son rectas. Entonces, lo que vamos a aprender es este concepto que se llama flujo magnético. El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. Como puedes ver en esta imagen, nosotros tenemos que el campo magnético se denota por la letra B y es un vector, como habíamos visto en la anterior clase, ¿recuerdas? Y en este caso particular, nosotros vamos a hacer que el área sea también un vector, como puedes ver, un vector que es perpendicular a la superficie del área que nosotros vamos a analizar. Es decir, en este caso, el vector área está saliendo perpendicularmente, es decir, a 90 grados del área circular naranja que estamos viendo en esta imagen. Y algo muy importante que también tienes que recordar es que las líneas de campo tienen que ser perpendiculares al área que estamos analizando. Mientras más líneas de campo magnético tengamos atravesando esa área, mayor flujo magnético vamos a tener. Y mientras el campo magnético sea más fuerte, nosotros también vamos a tener un mayor flujo magnético. Este flujo magnético tiene una ecuación muy particular, como puedes ver acá. Se denota por la letra Φ. La letra griega Φ es el símbolo del flujo magnético. Es la multiplicación entre el vector del campo magnético multiplicado por el área, el vector área, pero es una multiplicación escalar, es un producto escalar. Es decir, que el flujo magnético es un número, no es un vector. Eso es muy importante que lo recuerdes. Otra forma de denotar el flujo magnético haciendo unas pequeñas operaciones matemáticas es que el flujo magnético es igual al valor del módulo de B por el módulo de A, o sea, el área, por el coseno del ángulo θ que se encuentra entre el vector del campo magnético y el vector del área, como puedes ver en esta imagen.
De esta forma nosotros podremos calcular mucho mejor y mucho más fácilmente cuál es el valor del flujo magnético. El flujo magnético tiene ciertas unidades que son el Weber, que es lo mismo a Tesla por metro cuadrado, es decir, las unidades del campo magnético por el área. Ahora vamos a ver unos casos muy específicos, estos 3 distintos casos, para que tú puedas entender mucho mejor cómo se comporta el flujo magnético y cómo funciona esta ecuación. En este primer caso que nosotros vemos acá, tenemos que el campo magnético es perpendicular al área. Como puedes ver acá, los vectores rojos son campo magnético y el área es el vector en línea segmentada que puedes ver acá. Y el anillo está representado por esta línea negra que puedes ver acá, esa línea gruesa negra. En este primer caso, el campo magnético B es perpendicular al área, es decir, que forma 90 grados. En este caso, el flujo magnético es máximo. Cuando nosotros posicionamos, como puedes ver acá, el campo magnético perpendicular al área, vamos a tener un máximo flujo magnético. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos un poco de ángulo a este nuestro aro? Por ejemplo, un ángulo de 60 grados entre el campo magnético y el área de ese aro. Nosotros vamos a tener un flujo magnético medio, porque como puedes ver en esta segunda imagen, son menos líneas de campo magnético que atraviesan o que pasan a través de ese aro, ¿verdad? ¿Qué pasa en el tercer caso? En el tercer caso nosotros tenemos que el ángulo entre B y el área y el vector área es de 90 grados. Como puedes ver, hay muy pocas líneas o casi ninguna línea que atraviesa esta área. Entonces, nosotros vamos a decir que el flujo magnético es mínimo o casi cero. Es decir, que en este caso no vamos a tener flujo magnético y no vamos a poder producir ningún tipo de corriente a partir de este campo magnético. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Faraday demostró que se puede producir corriente eléctrica moviendo un imán a través de una espira. ¿Esto es sí o no? ¿Qué piensas tú? Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. Tiempo. Y la respuesta correcta es sí, claro que sí. Nosotros habíamos visto que Faraday ha hecho un experimento con una espira envuelta en un tubo metálico y lo que hacía era pasar un imán a través de este tubo metálico y el alambre tenía corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se medía con un galvanómetro, no te olvides. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. El enunciado nos dice: consideremos un campo magnético de 0.5 teslas que atraviesa un área transversal de 1 centímetro cuadrado. Completa la siguiente tabla. Nos está pidiendo que completemos la tabla del producto de B por A, que es el campo magnético por el área, y luego el flujo magnético dados los siguientes ángulos: 0 grados, 60 grados y 90 grados, como habíamos visto en las imágenes, recuerda. Para resolver este ejercicio, nosotros tenemos los siguientes datos. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar este ejercicio mediante la siguiente figura. Como puedes ver en esa figura, nosotros tenemos un anillo que tiene un área y el campo magnético está atravesando esta área en diferentes ángulos. Recuerda las imágenes que habíamos visto anteriormente. En este caso nosotros tenemos un ángulo de 0 grados entre el vector de campo magnético y el vector área. En este caso nosotros tenemos 60 grados y en el último caso nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Para resolver este ejercicio nosotros vamos a utilizar nuestra ecuación de flujo magnético, que es
campo magnético por el área por el coseno del ángulo que existe entre estos vectores. Entonces, los datos que vamos a tener es área, es 1 centímetro cuadrado. Es el área de todo este círculo, de todo ese alambre que tenemos en el ejemplo. Y el campo magnético, que es 0.5 teslas. Lo primero que tenemos que hacer es convertir esa área de centímetros cuadrados a metros cuadrados para que esté todo en el Sistema Internacional de Unidades. Es decir, nosotros vamos a multiplicar por 1 sobre 100 al cuadrado y nos va a dar un resultado de 0.0001 metro cuadrado. Luego nosotros vamos a multiplicar B por A, que es 0.5 teslas, por 0.0001. Y esto nos va a dar un producto de 5 por 10 a la menos 5. Luego vamos a utilizar la ecuación de flujo magnético, que es el campo magnético por el área, por el coseno que existe entre estos dos vectores. ¿Recuerdas? Entonces, para un ángulo de 0 grados vamos a tener 5 por 10 a la menos 5 por el coseno de 0 grados. Esto nos va a dar un resultado de 5 por 10 a la menos 5 Webers. Para un ángulo de 60 grados vamos a tener 5 por 10 a la menos 5 por el coseno de 60. Y eso nos va a dar 2.5 por 10 a la menos 5 Webers. Y finalmente, para un ángulo de 90 grados vamos a tener 5 por 10 a la menos 5 por el coseno de 90 grados. Esto nos va a dar un resultado de 0 Webers. Interesante, ¿verdad? Con estos datos vamos a completar nuestra tabla. Para un ángulo de 0 grados vamos a tener que el flujo es 5 por 10 a la menos 5 Webers. Para 60 grados, 2.5 por 10 a la menos 5 Webers. Y para un ángulo de 90 grados vamos a tener un flujo de 0. Como puedes ver y como te había explicado en las imágenes del ejemplo anterior. Como puedes ver acá, en este caso nosotros vamos a tener que para un ángulo de 0 grados vamos a tener un máximo flujo magnético. Con un ángulo de inclinación de 60 grados vamos a tener la mitad del flujo magnético que teníamos inicialmente. Para un ángulo de 90 grados, es decir, casi nada de flujo magnético recorriendo este alambre, como puedes ver las líneas de campo magnético, ninguna está atravesando este alambre. Es por eso que tenemos un flujo magnético de 0 Webers. Ya habiendo aprendido todos estos conceptos, vamos a ver mejor qué es inducción electromagnética. Generamos mayor corriente eléctrica mientras mayor sea el cambio de flujo magnético cerca de un alambre. Recuerda que habíamos visto en los videos. También generamos mayor corriente eléctrica mientras más rápido sea el cambio de flujo magnético cerca del alambre. Interesante, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a ver justamente estos conceptos. Las condiciones para aumentar la corriente inducida en un alambre van a ser unas muy particulares. Por ejemplo, vamos a tener que a mayor cantidad de vueltas del alambre o del circuito vamos a generar mayor cantidad de corriente eléctrica, como puedes ver en esta imagen. Nosotros tenemos en el alambre de arriba poquitas vueltas, solamente 2. Y en el de abajo vamos a tener el doble de vueltas. Es decir, que nosotros vamos a poder producir el doble de corriente eléctrica con el circuito o el alambre de abajo. También tenemos nuestra segunda condición, que es el campo magnético mayor. Si nosotros tenemos un mayor campo magnético cerca del alambre, vamos a poder inducir mayor corriente eléctrica. Como puedes ver acá, nosotros estamos generando una cierta cantidad de corriente eléctrica por las líneas, la cantidad de líneas que están atravesando este alambre, que son solamente 4. Si las contamos, son solamente 4, como puedes ver. Pero si nosotros acercamos mucho más el imán, vamos a poder ver que esta vez 6 líneas de campo magnético están atravesando este alambre. Por lo tanto, vamos a poder inducir mayor cantidad de corriente eléctrica. La tercera es mayor área del circuito. Si nosotros tenemos, como puedes ver acá,
un área determinada en el circuito, en ese alambre, y nosotros luego agrandamos esta área, entonces vamos a poder tener más líneas de campo magnético atravesando esa área, entonces vamos a tener una mayor cantidad de corriente eléctrica. Y finalmente, no te olvides que si nosotros tenemos un campo magnético en movimiento, mientras más rápido sea este, mayor cantidad de corriente eléctrica vamos a tener. No te olvides del video que vimos anteriormente. Ahora pasemos con la ley de Faraday. La ley de Faraday establece que el valor de la fuerza electromotriz, Fem, o epsilon, como puedes ver en la ecuación, inducida en el conductor que limita la superficie atravesada por el flujo magnético, es decir, el alambre, depende de la rapidez de la variación del flujo magnético. Esto lo vamos a ver mucho mejor en esta ecuación. Epsilon, que es la fuerza electromotriz que estudió Faraday, es igual a la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo por el número de vueltas que tiene nuestro circuito. En esta ecuación puedes ver que mientras más corta sea la variación del tiempo, más fuerza electromotriz vamos a poder producir. Y mientras más grande sea nuestra variación de flujo, también mayor va a ser nuestra fuerza electromotriz. Ahora veamos la ecuación de otra forma. Como puedes ver acá, la fuerza electromotriz tiene las unidades de voltios. La variación del flujo magnético es la diferencia entre el flujo magnético de un punto 2 menos el flujo magnético de un punto 1 inicial. El tiempo, lo mismo. La variación del tiempo es un tiempo en un momento 2 final menos el tiempo en un momento 1 inicial. Como puedes ver acá en esta imagen, la fuerza electromotriz se mide en voltios y nosotros tenemos un escenario 1 que nos va a dar un flujo magnético 1 inicial y un escenario 2 en el cual vamos a tener un flujo magnético 2 final. Esta resta entre estos dos flujos magnéticos nos va a dar la diferencia, el delta phi que vemos en la ecuación. Pregunta: ¿el flujo magnético es mayor al aumentar la cantidad de vueltas de la bobina? ¿Esto es sí o es no? Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. Tiempo. Y la respuesta correcta es sí. Recuerda lo que habíamos visto cuando teníamos nosotros un alambre con 2 vueltas, producíamos una cantidad de corriente eléctrica menor a la cantidad de corriente eléctrica producida o inducida por un alambre con 4 vueltas. Ahora veamos el siguiente ejercicio. A través de una espira de 0.05 metros cuadrados de área, se hace pasar un campo magnético cuyas líneas de campo son perpendiculares al área transversal de la bobina, de tal manera que el flujo varía desde 0 teslas hasta 0.2 teslas, uniformemente durante 0.2 segundos. ¿Cuánto es la fuerza electromotriz inducida? Resolvamos este ejercicio. Lo primero que tenemos que intentar es visualizar este ejercicio. Como puedes ver en esta imagen, el enunciado nos decía que el campo magnético es perpendicular al área que atraviesa. Es decir, que en este círculo nosotros vamos a dibujar los vectores de campo magnético en rojo perpendicularmente al área del círculo, como puedes ver en la figura. También nos dice el área. El área que tiene todo ese círculo es 0.05 metros cuadrados.
Para resolver este ejercicio nosotros vamos a utilizar la ecuación de la fuerza electromotriz, que es igual a menos N, que es el número de vueltas de nuestro alambre, por la variación de flujo magnético sobre la variación del tiempo. También vamos a utilizar nuestra ecuación de flujo magnético, que es B por A, o sea, campo magnético por el área, por el coseno del ángulo que existe entre estos dos vectores. Entonces, los datos que tenemos son B1, es decir, campo magnético inicial igual a 0 teslas. B2, campo magnético final igual a 0.2 teslas. Y tenemos la variación del tiempo, que es 0.2 segundos. Estos datos nosotros los vamos a introducir en la ecuación de flujo magnético, que es B por A por el coseno de 0, porque en el enunciado nosotros habíamos concluido que son paralelos. El vector campo magnético B y el vector área son paralelos, entonces tienen un ángulo de 0 grados entre ellos. Para el punto 1, para el escenario inicial, vamos a tener que es 0 por 0.05 metros cuadrados por el coseno de 0. Esa multiplicación nos sale 0 Webers, es decir, que el flujo magnético en el punto 1 es 0. El flujo magnético en el punto 2, cuando nosotros tenemos 0.2 teslas de campo magnético por 0.05 por el coseno de 0, nos va a dar 10 a la menos 2 Webers. Haciendo la resta de estos dos flujos magnéticos, vamos a tener que la variación de flujo magnético es igual a 10 a la menos 2 Webers. Entonces, en nuestra ecuación de fuerza electromotriz es igual a N menos N por la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo. Reemplazamos los datos que tenemos. Es decir, que N, la cantidad de vueltas que tiene nuestro alambre, es solamente una, porque es solamente un alambre. Es simplemente un anillo, ¿verdad? Por 10 a la menos 2, que es la variación del flujo magnético, sobre 0.2, que es la variación del tiempo en segundos. Nosotros, introduciendo estos valores en una calculadora, nos va a dar que es menos 50 por 10 a la menos 3 voltios, que es lo mismo que menos 50 milivoltios. No te olvides que la fuerza electromotriz se mide en voltios. Es la tensión o el voltaje que está circulando a través de ese alambre. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Existe fuerza electromotriz cuando el flujo magnético es constante? Piensa muy bien en la respuesta, te daré un tiempo para que respondas esta pregunta. Tiempo. Y la respuesta correcta es no. No existe fuerza electromotriz cuando el flujo magnético phi es constante. Recuerda la ecuación de la fuerza electromotriz. Es el número de vueltas N por el flujo magnético, la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo. Esta variación del flujo magnético es el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. Es decir, que si estos dos valores son iguales, la resta va a salir 0. Por lo tanto, no existe fuerza electromotriz. Bueno chicos, el día de hoy hemos aprendido muchas cosas. El día de hoy hemos aprendido cómo comenzó el estudio de la inducción electromagnética, qué es el flujo magnético y qué es la inducción electromagnética. No te olvides repasar todos estos conceptos que vimos el día de hoy, porque en la siguiente clase vamos a ver todavía cosas más interesantes. Así que cuídate mucho y quédate en casa. Adiós.